Saludos y bendiciones. Muy buenas noches a cada persona y amigo que nos están sintonizando en su programa Hablemos de la Biblia. Es para nosotros un placer, como cada sábado, estar en sintonía con ustedes a través de la plataforma de Su Mundo TV. Recordando siempre que nos pueden seguir en los canales 101 y 1101 de High Definition de Claro, canal 46 de Win Telecom, 10 de Telecable Dominicano y en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de los 40 sistemas de cable en todo el país. Así que es una bendición compartir con ustedes en este día. Hoy le tenemos un programa interesante, lo cual estaremos trabajando una serie desde este sábado hasta lo que termina del mes de diciembre acerca de Jesucristo. Así que no se pueden perder estos programas que van a ser sumamente interesantes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de las profecías del Mesías. O sea, hoy vamos a conocer aquellos periodos proféticos que se hablaron acerca de Jesús. Y para eso estaremos compartiendo con nuestro hermano, amigo, pastor Gustavo Villalona. Gustavo, bienvenido hermano a tu espacio, Hablemos de la Biblia. Pastor Leandro, una vez más aquí contigo y en este grato ambiente teológico y bíblico de Hablemos de la Biblia, porque como ya tú has anunciado, este tema para todo este mes de diciembre es todo lo que la Biblia revela acerca del Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, y cómo Jesús aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, la Biblia no puede, en ninguno de los libros bíblicos Jesús está presente. Correcto, así es. Y para esta ocasión, como decíamos, vamos a tratar 3 sábados completos acerca de la profecía, acerca de Jesús. Usted va a conocer de Jesús lo que usted nunca ha escuchado. Pastor Villalona, ¿sabes que una de las preguntas principales que muchas personas se hacen es esta? Que ¿cuál es la razón? ¿Por qué un Cristo? ¿Por qué un Mesías vino al mundo? Tu respuesta a esa pregunta, hermano pastor Leandro, está en la Escritura. Y aún estando en la Escritura, estaba en el corazón del Padre. Dios mismo, en la eterna relación del Padre y el Hijo, en su divinidad, y en el amor que le tuvo, que le tiene a sus criaturas, decidió romper ese vínculo eterno en los cielos, para que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, encarnara en un hombre, para poder el hombre tener testimonio de ese eterno Dios que los amó desde antes de crearlos. Juan capítulo 1, verso 18, revela cuál fue el propósito bíblicamente de este propósito de Dios. Y lo dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo es la parte visible de Dios, es la parte personal que el hombre pudo ver, tocar y pudo asir con sus manos al Cordero de Dios. Sí, así es. Te recuerda de una conversación que Jesús tenía con sus discípulos y uno le hace esta pregunta. Le dicen: Señor, muéstranos al Padre, ¿verdad? ¿Te recuerdas? ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Interesante expresión de eso, con esa exégesis que tú acabaste de dar en sus inicios, ese amor eterno de Dios por la humanidad, que se despoja de sí mismo en la eternidad para hacerse hombre y humillarse hacia lo sumo por la humanidad. Es algo que cuando uno se pone a pensar y analizar, dice: wow, ¿cuánto valgo yo delante de Dios, que hizo ese sacrificio, ese despojo de su Hijo, para venir aquí a la tierra a morir por mis pecados? Entonces esas son las razones, una de ellas de tantas, ¿verdad?, que podríamos mencionar, pero esa es la más, ¿verdad?, la que tiene más efecto entre la humanidad. Porque ese es el motivo salvífico de Dios. El plan redentivo de Dios inicia en Dios, está en Dios y termina en Dios. Dios mismo se ha encargado de esta estructura de salvación
de lo que a lo que él ha amado desde el principio. Cuando tú mencionabas el texto de Juan, el Evangelio de Juan, es cuando uno de sus discípulos Así es. Le pregunta al Señor sobre esta necesidad y de ver al Padre. Recuerda que todo judío tenía este misterio velado de quién era Jehová, Yahvé, como se le llama en el Antiguo Testamento, de esta relación del Padre. Pero el Hijo ha venido a desvelar todo lo que es el propósito eterno del Padre. Claro, así es. Felipe tenía esa necesidad, como todo judío, hasta este momento, de conocer al Padre. Muéstranos al Padre. Pero he aquí, el Padre está con ustedes por medio de mí. Así dijo es. el Señor. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Interesante. Pastor Villalona, ¿dónde comienza la parte ya del enunciado de Jesús? Muchas veces la gente se centraliza y muchas religiones simplemente en su nacimiento virginal, ¿verdad? Por medio de María, el famoso pesebre, los Reyes Magos, y ahí es que se encapsula la mayoría de las religiones y el mundo entero acerca de Jesús. Pero ¿cuándo se inicia el plan de enviar a un Mesías a la tierra? ¿Dónde, Pastor Villalona? Como sabemos bíblicamente que esta es la manera en que podemos responder a tu pregunta, Claro. Ya que la Biblia es toda la revelación de Dios, Pastor Leandro, está en Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15. Se le conoce ese texto como el protoevangelio. Así es. Así es. Y este evangelio, este anuncio histórico, esta primer noticia, es cuando aparece que este verbo iba a ser encarnado, que este descendiente de la mujer iba a tomar carne, iba a estar en contra de la descendencia de la serpiente. Así es. Vamos primero con lo siguiente. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Le pone una mujer a su lado. Le da las condiciones para estar en el huerto. O sea, para estar bien, Dios le pone las condiciones. ¿Qué sucede? Viene el pecado a través de quién? De la serpiente, que todos sabemos, Satanás tentó a Eva y comen del fruto prohibido que Dios le dijo que no comiera. Entonces, cuando comen, viene inmediatamente una separación. Porque ¿qué es lo que hace el pecado, Pastor Villalón, entre la vida del ser humano? Una separación de Dios. Entonces, a todos los que nos están mirando y escuchando, el pecado te separa de Dios. Sí. Todas aquellas cosas malas, negativas, adversas a la voluntad de Dios que nosotros cometemos, eso nos hace separarnos de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, no nos pueden alcanzar sus bendiciones, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el hombre pierde sus credenciales en ese momento, Dios en su infinita misericordia, Pastor Villalona, ¿qué es lo que hace? Crea. Es un segundo plan, podemos decirle, que él crea cuando el hombre cae y peca. No es la continuación del plan. Correcto. Es la continuación del plan porque como Dios todo lo sabe, Dios sabía lo falible del hombre, pero tenía guardado al hijo de él, así al postrer Adán, que no fue formado conforme a pecado y que podía ser introducido en la tierra conforme a la semejante de Adán, del primer Adán. Correcto. Entonces me gustó la expresión, la continuidad del plan, sí. No el segundo plan, no. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él todo lo sabe. Correcto. ¿Verdad? Entonces, mira, fíjate bien, quiero llegar para entrar en las profecías, ¿verdad? Mesiánicas antes de la venida de Jesús, es darle a la humanidad que el Señor siempre ha tenido un plan perfecto para que el hombre viva relacionado con Él. A pesar de que el pecado nos quiere dividir y apartar de lo que Él tiene para nosotros, Él siempre ha tenido el plan de tener esa relación personal con nosotros. Entonces, cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a descifrar, ¿verdad?, ese pasaje bíblico que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico para entrar en la profecía ya mesiánica? Ese es el acto de amor. Ese es el primer acto de amor del Padre que nos anuncia miles de años antes de venir ese Mesías cómo iba a ser introducido en el mundo a través de la descendencia de la mujer en forma de hombre. Era necesario que el Mesías, el Hijo Eterno de Dios, tomara
la condición humana, Dios tenía que hacerse hombre. Y ahí está este gran misterio, el que Dios hiciera hombre. Cómo toda la deidad y la perfección de Dios iba a ser baseada en un ser humano, pero este ser iba a preservar la naturaleza divina y la naturaleza humana sin mezclarse. Sí. O sea que ambas naturalezas iban a estar en un solo ser. Entonces, esa es la esencia de Jesús que nos da con veracidad que Él es el Hijo de Dios. Sí. Que no era un hombre común y corriente, no era un hombre normal como muchos quieren describirlo. Hay unas corrientes teológicas, Pastor Gustavo, que cuando uno se pone a escucharla dice, caramba, pero ¿de dónde sacan este contenido? Que dice que Jesús era un hombre que vino a la tierra como un profeta más y que anduvo varios continentes buscando el conocimiento. Cuando yo escucho eso, entonces se le quita la autonomía de que Jesús era hijo de Dios. Era un hombre común que andaba buscando el conocimiento. He escuchado falacia, para decirlo así, de que Jesús fue a donde Buda a buscar conocimiento. Oiga, que Jesús fue a un sinnúmero de lugares buscando el conocimiento, cuando no es así, porque Dios es el dueño del conocimiento y Él, como hijo de Dios, tenía todo el conocimiento del mundo. Ahora bien, después de esa interesante aclaratoria y este pasaje bíblico que leímos acerca de Génesis capítulo 3:15, que es la primera profecía esta, ¿verdad? Sí. Que puede aludir al nacimiento de Jesús. Vamos entonces en contraste directo con algunas profecías más, Pastor Villalona. Por ejemplo, pero es bueno recalcar que eso se cumple en Colosenses 2:15, cuando así dice... es. También fue despojado a los principados y a las autoridades y Dios los exhibió en público, haciéndolo triunfante sobre ellos en la cruz. O sea, todo el antagonismo del pecado se vio expuesto en la cruz del Calvario. Cuando pensaban que habían destruido al Mesías, el Mesías en la cruz lo había destronado a ellos. Las tinieblas, Pastor Leandro, se pensaron a reírse, por decirlo así, de que habían vencido, habían crucificado al Mesías, sin saber que era la cruz, era el final del imperio de la muerte y del pecado en la humanidad. Así es. Cuando ellos entendían que habían acabado con Jesús, ahí era que empezaba la vida en el mundo. Amén. La vida en el mundo y la derrota para las tinieblas. La vida en el hombre se origina con la muerte de Dios. Amén, correcto. Así es. Entonces, tal como decíamos ahorita, comienza en Génesis, pero se cumple ya más adelante en el libro de Colosenses. También despojó a los principados y a las autoridades, los exhibió como espectáculo público. Y eso es interesante en esta versión. Y dice, habiendo triunfado sobre ello en la cruz. Quiero que muchas de las personas que nos están mirando entiendan el valor que tiene usted ante Dios. Todo lo que Él hizo por nosotros. Hay muchas personas que se quieren quitar la vida, Pastor Gustavo, por cualquier circunstancia difícil que esté viviendo. Hay otras personas que quieren vivir una vida separada de Dios, envuelta en el alcohol, la droga, la prostitución y un sinnúmero de cosas más. Y es que es la muestra de una sociedad que cada vez está más perdida en sí misma. El hombre, con toda esta crisis que ha pasado en los últimos años, ha mostrado una depresión emocional, una depresión social. Claro. El hombre perdió el sentido de por qué está vivo y para qué estoy vivo. Entonces, esa pregunta, esa respuesta que la ciencia y los especialistas de la conducta no han podido responder, es que está en Dios. Cristo vino a darle el sentido al hombre en la existencia humana. La existencia humana se origina en Dios y termina en Dios mismo. Amén, claro. Y ahí es que entra que muchas veces las personas tenemos un vacío dentro de nuestro interior y queremos llenarlo con casa, queremos llenarlo con una pareja, queremos llenarlo con un buen trabajo, con dinero o algunas otras cosas así. Pero hay una parte en el corazón que tú nunca vas a llenar. ¿Sabe por qué? Porque esa le toca a Dios llenarla. Entonces, cuando tú haces ese complemento con Dios en tu vida, las cosas tienen que marchar de una manera diferente. Con esto lo que queremos decirte es que no hay por qué vivir una vida
vida afligida, una vida de dolor, una vida de miseria, una vida de intranquilidad, una vida de tantas cosas, debes de reconocer que tú eres hijo de Dios, que Él te creó, y si tú estás en esta tierra es con propósitos grandes que Él te ha creado. Cristo vino a hacer ese chip que le hace falta al hombre moderno. Sí. Ese chip, esa pieza que tú decías, Pastor Leandro, de que de ese vacío solamente llena eso que dejó el hueco el Creador. Solamente Él puede llenarlo, porque eso es lo que le da sentido a la vida del hombre. Así es, me gusta una expresión que dice que si has probado todo y todo te falta, prueba a Cristo, ¿verdad? Bien, entonces, pastor, sabemos ya esta parte interesante, pero Jesús viene de una descendencia, porque para ser parte de una sociedad tenía que venir de un linaje que el ser humano tenía que conocer para que pueda ser aceptado también de eso mismo, pastor. ¿De qué linaje y qué descendencia viene nuestro amado Jesús? Sabe que la nación de Israel fue escogida con el propósito eterno de Dios para, dentro de las naciones grandes y poderosas que había en el mundo, coger a la nación que no existía. La funda a través de un hombre que ya tenía 99 años y una mujer estéril. ¿Cómo Dios hace una nación de un matrimonio, de un linaje donde no hay producción, donde no hay vida, donde no hay descendencia? Wow. Entonces Dios le prometió a Abraham en el capítulo 12 de Génesis que de él vendría la bendición y las naciones que iban a salir de él. Sí, así es. Pero ¿dónde está el triunfo de esto? Es que no estaba en Abraham la fuerza, ni en Sara su mujer, estaba en Dios, en que viendo a un Dios la ancianitud de estos hombres, Dios hizo que se fueran fructíferos. Y desde esa descendencia vino el Mesías. Israel fue tomado para que fuera el sacerdote de Dios, fuera el profeta de Dios y fuera el estandarte del linaje y de la promesa de Dios. En Abraham empieza esa descendencia mesiánica. Sí, así es. ¿Sabe que Dios para utilizar o para obrar un milagro necesita de un instrumento? Sí. Eso es así. Entonces, el instrumento que Él utiliza para traer a Jesús a la tierra, ¿verdad? No simplemente fue María, sino una descendencia, tal como tú decías. Descendiente de Abraham. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, que en él ha de ser bendita toda la familia de la tierra. Cuando habla de que por medio de él serían benditas la familia de la tierra, ¿a qué está aludiendo ahí, pastor? A las promesas que no solamente eran para Israel como nación, sino que también Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo, a todas las culturas del mundo, a través de la promesa de la fe. Abraham es el padre de la fe, no solamente del judaísmo, sino del cristianismo y de las religiones musulmanas. Claro. Tienen a Abraham como padre de la fe. Entonces ellos reconocen la importancia de esta descendencia abrámica, de esta descendencia, de esta familia que Dios utilizó para introducir al Mesías. Así es. Entonces ahí es que vemos que el recorrido de Abraham es interesante, pastor. Primero dice que está en la tierra de Ur de los Caldeos, y que los antiguos dicen, los sabios, que él tiene un enfrentamiento con su padre Taré por algunas razones, y de ella es la idolatría. Dicen los sabios de la época que Taré tenía tienda hasta de ídolo, y que Abraham no estaba acorde con eso que hacía. Entonces recibe el llamado y la revelación del Eterno de Dios y le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. ¿Sabía, pastor Gustavo, que Abraham se convierte en el primer hebreo? Porque cuando está en Ur de los Caldeos y cruza hacia el otro lado, se convierte en un ibri. ¿Y sabe lo que quiere decir ibri? El que cruza. Entonces, de ahí es que viene la palabra hebreo, de ibri, el que cruza. Entonces, ya sabiendo las promesas de Abraham desde el Génesis, oigan esto es interesantísimo. También nosotros vemos que Jesús viene también de una descendencia de las tribus, de uno también de esa descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Particularmente, ¿de cuál descendencia es Jesús? Es de la tribu de Judá. Vamos a hablarle un poquito, pastor, a nuestra audiencia, ¿qué es la tribu de Judá? La tribu de Judá fue una de las 12 tribus que Dios organizó y distribuyó en el pueblo de Israel, pero esta en particular iba a ser
un reino donde estaba en el sur de lo que hoy es Jerusalén, y no en el norte, como se dividió todo el reino de Israel en dos partes, sino que esta tribu iba a ser la tribu que iba a ser encarnada la descendencia del Mesías. O sea, iba a ser el linaje directo donde iba a ser tanto de la parte paterna como materna del Mesías, de Jesús, iban a salir de esa tribu. O sea, desde ahí van a salir los padres terrenales de Jesús, no eternos, sino terrenales. Claro, entonces ahí es que viene la parte de su nacimiento, que hay profecías mesiánicas, aludiendo, ¿verdad?, al profeta Miqueas, que dice lo siguiente, Pastor Gustavo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice: pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Entonces, ¿dónde vemos el cumplimiento de eso? Lo vemos en Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Pastor, Belén de Judea. ¿Qué era Belén en el momento cuando Jesús nació? Es como el profeta lo decía, Micaías. Era que Belén era una ciudad pequeña, como dice Efrata, era una pequeña ciudad, pero que no tenía un significado importante. El significado importante iba a ser quién iba a nacer en Belén de Judea para la bendición de las naciones. O sea, que ella fue la menospreciada, por decirlo de esta manera, pero iba a ser premiada con que fuera el lugar donde el Mesías iba a nacer. Así es, súper interesante. Ya vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús nace en una ciudad pequeña, insignificante, que no tenía mucho renombre delante de las demás. Entonces viene a ser nombrada en gran, ¿verdad?, decir, gran renombre. Exactamente. ¿Por qué? Porque nació Jesús. Ahora, ¿qué queremos decirle con esto? Que cuando Jesús llega a la vida de alguien, hay un nombre que le pone. Sí. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, tiene que hacerse reconocer, tiene que hacerse ver que Jesús está en esa vida. Recuerda algo, el propósito de Cristo fue recogernos, comprarnos, adquirirnos. Somos criatura no hecha por Dios, sino que adquirida por Él. Fuimos redimidos, comprados, para llevar un nuevo nombre. Así es, entonces somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amigo y hermano que me escucha, somos grandes en el Señor, somos grandes cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pastor Gustavo, su nacimiento en Belén ya lo acabamos de decir. Y decíamos también que cuando Cristo llega a un lugar, le pone, ¿verdad?, su marca y su nombre y su sintonía. Ahora dice que él nacería de una virgen, pastor. ¿Por qué el contexto de que iba a nacer de una virgen? Porque el término dice, bueno, podría nacer de cualquier mujer, pero una virgen. Entonces dice profecía: por tanto el mismo Señor les dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su cumplimiento: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué utilizar a una virgen para primeramente era una mujer, una virgen, era una mujer, no se había casado, de la descendencia de Judá, pero de la familia de Isaí. Ya. O sea, tanto José, su desposado, su novio, como María, eran de la misma tribu, de la misma familia, de la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Entonces ellos se conocieron, ellos estaban desposados, y era necesario que fuera una virgen porque iba a ser el primogénito. Ya. No solamente de la creación, sino de esa mujer. Correcto. Entonces todo todo concuerda con el ámbito de la llegada del Mesías, porque en Dios no hay improvisación. Todo está en un orden. Entonces, tú leíste Isaías 7, y yo quería leer Isaías 9:6, que dice así: claro. Porque un niño nos es nacido, hijo de Dios nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
O sea, Cristo iba a tener esos argumentos. Acuérdate que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Claro. Solamente en Isaías hay casi más de 100 profecías acerca del Mesías, del advenimiento de Cristo. Sí. Ahora, Pastor Gustavo, esos seudónimos, podemos decirle, Esos ¿verdad? nombres. O esos nombres, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el Consejero, Emmanuel. ¿Por qué? ¿Qué significa cada uno de esos nombres? Cada uno de esos nombres muestra un atributo de la deidad de Cristo y de su rol en el plan salvífico. Amén. O sea que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un rol cada uno en particular, pero está centrado en el Hijo, porque el Hijo vino a ser ese puente entre Dios y el hombre. Cristo no solamente vino a ser el Mesías, sino también el sacrificio que iba a satisfacer al Padre para con la necesidad del hombre. Podemos darle un mensaje. Si Cristo no se sacrifica como cordero, nuestros pecados no fueran perdonados. Claro, podemos darle un mensaje a nuestra audiencia de esos atributos de Cristo. Por ejemplo, cuando decimos que Él es consejero, que Él es Padre eterno, que Él es el príncipe de paz. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia con esos atributos que está en el nombre de Cristo? De que Cristo, tanto en la eternidad, en el cielo, como en la tierra, es y será el príncipe de nosotros, será el sacerdote y mediador entre Dios y los hombres, seguirá siendo el consejero de dar el consejo del Padre hacia nosotros. Por eso Jesús le dijo a los judíos y a los discípulos, yo no vine a hablar mi palabra, yo vine a hablar de lo que Él me dijo que dijera. Yo voy a repetir lo que he oído que Él me dijo que dijera. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad que Él me dijo que dijera. Cristo fue delegado, pero dentro de sus atribuciones hay unas atributos que son solamente de Él. Ni el Padre goza de esos atributos, ni el Espíritu Santo. O sea, por ser el Cordero de Dios, aquel que se muere en la cruz y resucita al tercer día, se le dio un atributo particular. Porque en el Apocalipsis revela que hay una voz detrás del trono que dice, adoren todos los santos aquel que estaba en medio del trono. Y el que estaba en medio del trono, ¿quién era? Un cordero, como inmaculado, como con muchos ojos. Entonces dice que los 4 seres vivientes, los 12 ancianos, dice que postraban sus coronas ante el Cordero. O sea, toda la adoración celestial se postró ante Él, porque Él hizo algo que más nadie podía hacer. Sí. Más nadie podía morir por nosotros. Así mismo. Y es interesante, ahí es que vamos a entrar ahora. Antes dice que en aquellos días, Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¿Dónde se cumple eso? En Mateo 1:1, el libro de la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Dice Lucas 1:32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre. Ahorita mencionaba algo muy interesante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor Gustavo, ¿de dónde viene la expresión el Cordero y por qué a Jesús le dicen que es el Cordero? Hay que volver a Israel y está claro de que Israel como nación hacía un sacrificio diario. Este sacrificio, Pastor Leandro, era necesario que un ovejo sin defecto, menos de un año, fuera sacrificado en la mañana y al atardecer. Ese sacrificio continuo señalaba a Cristo. Ese cordero que sacrificaba Israel tenía una señal, era el Mesías. Recuérdate ese mismo cordero cuando Abraham fue llevado a sacrificar a Isaac, cuando le dice, Padre, ¿y dónde está el cordero? Y él le dijo, Jehová, el Padre, va a proveer de cordero. Amén. Dios proveyó de cordero para el mundo. El sacrificio de una sola vez y para siempre por nuestros pecados, Dios lo hizo en su Hijo. Así es. Vamos a dar una pequeña exégesis acerca de que las personas conozcan qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento el sacerdote. O sea, cuando alguien pecaba, el sacerdote tenía, el trabajo de él era tomar un cordero, decir así, ¿verdad? Una oveja, pero un cordero, porque eso es lo que hace alusión a Cristo. Entonces, lo sacrificaba y ese acto era que hacía
traer el perdón de los pecados. Entonces, él hacía dos, pastor, ahorita usted decía eso. ¿Por qué hacía dos sacrificios el sacerdote? ¿Para remisión de qué? Era la remisión de nuestras culpas. El sacerdote hacía una expiación por el pecado. Correcto. Entonces, esa expiación lo que hacía era cubrir el pecado de una nación o de una persona. Como Así tú decías ahorita, que cuando alguien hacía una falta, iba al sumo sacerdote, los levitas estaban ahí, y se montaba todo un sacrificio ritual que se hacía para la expiación del pecado. Pero venido Cristo, esta expiación ya no solamente era una expiación, sino era un perdón eterno de los pecados. Cristo llevó con su sangre todos los pecados de la humanidad. ¿Cómo es que en un solo sacrificio todo el pecado del mundo fue llevado? Sobre Cristo fue cargado toda la maldad del hombre. Sí. Todo el pecado del mundo fue expiado en Jesús. Acuérdate que Isaías también lo dice así, que sobre él fue sobre él cargado todo el juicio de él, y sobre su llaga fuimos sanados. Sí, dicen, pastor estudioso, que cuando él está en la cruz, ¿verdad? Que dice que todo se convirtió en tiniebla, ¿verdad? Todo se oscureció, aludiendo a la carga del pecado que agobiaba a la humanidad. Entonces, en ese sentido, en esa parte, cuando ese sacrificio que expira y que menciona la palabra que conocemos ya, que hemos explicado, Tetelestai, que su deuda está saldada, es que el pecado de la humanidad entera recayó sobre él, y por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos ¿qué? Por gracia, no por obra, sino por medio de ese sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz. Ahorita, pastor, usted decía acerca del Cordero, y en Levítico capítulo 4, versículo 3 al 12, pero vamos a leer simplemente el 3, dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. O sea, que para haber un sacrificio de perdón de pecado de la humanidad, ¿qué era lo que tenía que haber? Alguien sin defecto, alguien sin pecado. Y el único que tenía esas condiciones, ¿quién era? Era nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, entonces, dice la profecía en Génesis 22:7, entonces Isaac a Abraham, su padre, padre mío, y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Ahí es la parte que tú decías ahorita, que Jesús fue ese cordero que Dios mismo proveyó para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, un precursor con el espíritu de Elías prepararía su camino. Interesante este tema también, porque todo va en relación con Jesús. Antes de que él se manifestara ya como el Hijo de Dios entre la sociedad judía de ese entonces, había alguien que de antemano, pastor, hablaba de Jesús y de su profecía. ¿Quién era? Como el profeta Elías fue traspuesto, fue arrebatado, como conocemos en la Escritura, para la nación de Israel, ese Elías iba a volver. ¿Sí? Ese Elías iba a retornar nuevamente. Pero era en un momento, recuérdate que en la nación de Israel estaba esperando un Mesías. Sí. Para el judío actual, en este siglo XXI, el Mesías no ha llegado. Sí, así es. Y el asunto es que para el judío, una de las señales de que el Mesías debió traer era que trajera la paz. Y como no hay paz, entonces para ellos el primer advenimiento de Cristo no ha venido. Para los judíos de Israel no ha venido el Mesías. Pero volviendo al texto, el Elías que había de venir era ese Juan el Bautista, que era el primo del Señor y que iba a anunciar delante de él, primero que él, como todo un profeta en aquel tiempo, a la nación de Israel. Él iba a anunciar. Isaías 61, el profeta Isaías, habla sobre este Juan el Bautista, que iba a anunciar como el espíritu de Elías a una nación que se había vuelto atrás, que había dado la espalda a Dios y que había perdido la esperanza de que podría venir un Salvador. Pero Elías vino
a través del profeta de Juan el Bautista. O sea, Juan viene siendo el último profeta Así. en que viene a recibir al Mesías y que conoce al Mesías. Y recuerda que el primer encuentro entre de ellos dos fue en el embarazo. vientre, así es. En el embarazo de su madre Elizabeth, cuando ambos se saludan, aún en el vientre, dice que uno se postra ante el otro. ¿Por qué? Porque él sabía quién era ese Señor desde su vida intrauterina. Juan el Bautista presenta a Cristo cuando dice, ese que viene ahí a bautizarse, ese que está oyendo, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el Cordero de Dios. Amén. Ese es que tiene autoridad para darnos vida en abundancia. Así es, y entonces ahí es que viene un cumplimiento que está también en Mateo 13, 3:17, que es que cuando van a sumergir a Jesús, ¿verdad? Y sale de las aguas, se escucha una voz que dice, una voz de los cielos, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Pero hay una señal visible, aparte del audible. Viene el Espíritu Santo correcto, en forma de paloma y se posa sobre él. Y a Juan se le dijo, a quien tú veas que se posa ahí el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Amén. Por eso fue la señal que recibimos. Inclusive Juan, que lo escribe, dice, oímos esa voz que vino de los cielos. Así es. Lo oímos. Y esa da testimonio de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Así es. Desde ahí ya se hace público el ministerio de Jesús inmediatamente. A la nación. Entonces, hay una profecía que está en el Salmo capítulo 78, versículo 2, que dice que abriré mi boca en parábola, evocaré las cosas escondidas del pasado. Es increíble que la manifestación como Jesús, ¿verdad? Predicaba y anunciaba las verdades del Evangelio, pastor. ¿En qué sentido era? En el sentido de parábola, que ya los salmos, cientos de años atrás, podríamos decir, ¿verdad? Sí, ya habían hablado de eso. ¿Por qué Jesús hablaba en parábola? Porque era necesario que a Israel se le mostrara en parábolas, no de manera literal. Toda la Biblia usa un lenguaje parabólico, usa muchas similitudes, usa mucho significado. Jesús en todas sus enseñanzas utilizó parábolas para que fueran entendidas y mejor comprendidas por los que estaban escuchándole. La nación de Israel medio se le ocultó. Todavía al día de hoy la nación de Israel no reconoce que ese Mesías que habla en tantas maneras, en parábolas desde el Génesis y las que usó Jesús, para ellos está vedado. Por eso los entendidos no iban a entender. Ellos no pudieron descifrar todo lo que los profetas, aun siendo ellos la nación que manejaba el texto bíblico, pudieron descifrar e interpretar de que ese era el Mesías. Entonces dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo comprendieron, no lo descifraron, pero a nosotros, a la que no es amada, al pueblo que no era de Dios, a ese fue que se le reveló. Amén. Para que los gentiles fueran aquel pueblo no llamado por Dios, para que fuera salvado por gracia, no por pacto, sino por gracia. A Israel le dio que promesa, pacto, leyes, a nosotros no. A nosotros nos dio una promesa, así como Abraham salió a un lugar donde no sabía dónde iba. Nosotros fuimos perdidos, estábamos perdidos en el mundo. La estéril de las naciones, el pueblo gentil, iba a recibir la promesa de Cristo y por fe íbamos a ser salvos. Así es. Fíjate esta parte de Isaías capítulo 9 versículo 1. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia en tiempos anteriores. Él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea, a los gentiles, camino del mar y al otro lado del Jordán. Entonces nos dice, este cumplimiento está en Mateo 4, 12, 7, ¿verdad? Y también nos dice otra profecía en Deuteronomio 18, 15, que dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. El cumplimiento en Juan 6, 14. Entonces cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, para tener Jesús, que la gente sus hermanos, sus familiares, lo reconocieran, que era lo que tenía que hacer el pastor, el cumplimiento
de las profecías. Jesús era ese profeta que iba a estar entre ellos y por ende Israel lo vio. Dice, a los suyos vino, no lo conocieron, pero él vino a revelar al Padre. Claro, entonces ya en la parte final de nuestro programa dice aquí que daría vista a los ciegos y abriría los oídos a los sordos. Entonces en el próximo programa, porque ya hemos concluido en el día de hoy, vamos a seguir con, aparte de algunas profecías que nos quedaron, es el ministerio de Jesús en la tierra. Ese lo vamos a continuar el sábado, no se lo pueden perder porque vendremos con datos interesantes. Así que muchas gracias por permanecer en sintonía. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, que usted conozca, haya conocido la profecía acerca del advenimiento de Jesús y todo lo que Él hizo desde la eternidad hasta su nacimiento. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Pastor Gustavo, unas palabras finales. Pastor, tenemos que aprovechar este tiempo de este mes de fin de año para seguir enseñando lo que la Escritura revela de la persona, el ministerio y la obra del Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que ha sido encarnado para que la salvación. Terminamos con esta base bíblica, pastor, que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Así que dejamos estas palabras en tus manos y que puedas recibir al Señor para que sea amo y Señor de tu vida. Muchas bendiciones y hasta la próxima.